Buenos días. Buenos días, profe. Fernando. Buenos días, Kimberly, Lucía, Mayeli, Suruy, Muy Sarbelio. buenos días, profesor. Mucho gusto. Carlos, Sarbelio, ¿hasta cuándo aparece usted? Pero gusto en saludarlo. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jennifer, Gabriela. Hola, profe. Gusto de verlos, aunque sea en pantalla, ahí nos estamos viendo un poquito, ¿verdad? Ustedes y saludándonos, esperando pues en Dios de que todo pues esté bien en sus hogares y que ustedes también con mucha salud ante todo, deseando pues de que ahí sí que finalizando, podríamos decir ya este ciclo escolar de esta manera, pero esperamos en Dios de que todo se normalice pronto y que pronto también, valga la redundancia, estemos de regreso en nuestro querido liceo. Así es de que bienvenidos a la penúltima clase que corresponde pues al tema que les dije que quedaba pendiente para el día de hoy, que es el romanticismo. Recuérdense que esto pues iba de la mano con el Renacimiento inglés, pero lo dejamos para el día de hoy. Así es de que bienvenidos y vamos a dar inicio con nuestra clase. Muy bien, el tema del día de hoy es el romanticismo. ¿Se miran las diapositivas ahí? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Iniciamos entonces con nuestro tema y vamos a dar inicio con lo que es el origen del romanticismo. Eso, muy bien. Ese movimiento lo vamos a ubicar en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Este movimiento se desarrolla más que todo en Europa, en una etapa de la historia que está marcada pues por el ascenso de la clase burguesa. Cuando hablamos de la clase burguesa, pues es la clase pudiente, la clase terrateniente, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista, como se le llamaron en estas tierras a la gente que tenía dinero. Y al mismo tiempo, pues en medio de ideales de la igualdad, la fraternidad y la libertad, que se llevó a cabo con la Revolución Francesa, dando inicio pues así a esta corriente que suele adjudicarse a las baladas líricas compuestas por William Wordsworth y Samuel Coleridge en 1798. Aunque hay quienes consideran que su comienzo fue una década antes. Después de la Revolución Francesa, el arte romántico penetra en el país de Francia y es acogido por varios artistas dentro de lo que es la sociedad francesa, siendo uno de ellos Víctor Hugo, quien escribe el prefacio de Cromwell en 1827, obra que se manifestó durante este movimiento. El romanticismo se extiende también a los países de Europa y también a Estados Unidos y a Latinoamérica. Tuvo su apogeo en el país de España hasta 1830, pero durante un periodo reducido, o sea que en España no fue de éxito este movimiento, que más o menos duró una década, ya que en 1840 en este país ya se hablaba de un realismo, que eso ya lo vimos con los corrientes de los ismos, ¿verdad? Anteriormente. En Latinoamérica el romanticismo tomó la forma de indigenismo, se le llama así a esa literatura, pues que habla sobre lo que son las costumbres y tradiciones y los paisajes de Latinoamérica, y de un pasado pues nacionalista. El romanticismo, como les dije en sus inicios, se inició pues en Europa, siendo su centro de apogeo principalmente Alemania, Inglaterra y Francia.
tres países de Europa que le dan auge a esta corriente literaria. Vemos que en Alemania se encontraba en una situación muy difícil cuando las ideas románticas comienzan a impregnar Europa. Recuérdense que Europa en esos momentos está viviendo una tribulación socioeconómica. Sin embargo, es un gran esfuerzo de reunificación. Alemania consiguió hacer suyo el concepto del romanticismo, el cual de una manera indisoluble de la idea de lo sublime. Surgió de la mano de Johann Wolfgang von Goethe, Clemens Brentano y los hermanos Grimm. Forman la élite intelectual cuya huella se ha vuelto indeleble en el patrimonio cultural de la humanidad. En Inglaterra, el romanticismo surge al mismo tiempo que en Alemania. Se conoce como un movimiento político y cultural que se oponía al racionalismo de la Ilustración. Porque recuérdense que los ilustrados, ¿qué les digo? Estaban más apegados a la razón y al clasicismo, o sea, a lo clásico. La idea era romper con todos los cánones establecidos en busca de una libertad en la creación. La idea era llevar un cambio en la perspectiva y en la manera en la cual se expresaban ciertas artes, por lo que se presentan características particulares en el lugar donde se desarrollan estas. Los tres máximos exponentes de la poesía romántica de Inglaterra son Lord Byron, cuya máxima competición poética son completamente románticas, como las peregrinaciones de Childe Harold. Otro de los máximos exponentes fue Percy Shelley, el cual escribió una de las máximas obras llamada La Reina Mab, en la cual expresa su fe por la humanidad. Vemos ahí cuando hablamos de la fe, estamos hablando un poquito de cristianismo. El último de los máximos referentes de este tipo de literatura fue John Keats, el cual con sus extensionismos son poemas narrativos que logró cierto renombre, pero se hizo famoso en esa época. Es así como llega también a Francia el romanticismo con la Revolución Francesa. Recuérdense que la Revolución Francesa, según la historia, pues es cuando se toma la Bastilla, el máximo regimiento de gobierno en Francia, cuando se derrota a la burguesía. Entonces se acogieron los románticos defensores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Recuérdense que son tres principios que hasta la fecha todavía es como decirles la bandera de los derechos humanos, interpretados desde el nacionalismo. Este movimiento penetró en Francia con autores como Francois René de Chateaubriand, Alexandre Dumas, Théophile Gautier y Victor Hugo. Este último escritor escribió el prefacio de Cromwell, obra escrita en 1827, que fue tomado como manifiesto del movimiento romántico, que eso se los mencioné al inicio de la exposición. Luego el romanticismo llegó a Estados Unidos de la mano de Edgar Allan Poe, James Fenimore Cooper y Washington Irving, escritores pues de fama mundial en cuestión de literatura, principalmente la literatura inglesa. En América Latina el movimiento toma forma con la literatura del indigenismo, ¿sí? Y el pasado nacional como tema importante. Recuérdense que cuando hablamos de lo nacional, estamos hablando pues ya de los momentos de independencia, los movimientos independentistas de los países latinoamericanos. Y como tema importante, los autores que destacan dentro del movimiento en América Latina son Esteban Echeverría, Andrés Bello, Jorge Isaacs y José Mármol, entre otros escritores pues relevantes dentro de la literatura criollista en América Latina. Ahora vamos a hablar sobre cómo definimos nosotros el romanticismo. El romanticismo es el movimiento artístico, intelectual, cultural, literario que se produce a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia,
y desde ahí se extendió a todo el mundo occidental, incluyendo el continente americano. Recuérdense que a donde llegó primero el romanticismo fue a Estados Unidos. Ese movimiento está basado en la expresión de la subjetividad. O sea, cuando hablamos de lo subjetivo, estamos hablando de lo interno del ser humano, ¿sí? Y la libertad creadora de las emociones como reacción al racionalismo, o sea, de la razón del arte neoclásico. Movimiento que, además de ser rigurosamente académico, había entrado en una fase estandarizada, o sea, un momento en que ya habían normas y reglas, que le mereció la reputación de frío y servil al poder político del momento. El romanticismo por primera vez llega a ser verdad en el arte, que era un perfecto medio para expresar pues, el sentir individual, o sea, del ser humano, siempre que el artista poseyera un sentir individual que al dar expresión se diera de una forma muy natural. Una profunda crisis social e ideológica tuvo lugar en Europa y con ella pues se desata la idea de que la razón, o sea, el conocimiento no era suficiente para explicar esa dura realidad que se estaba viviendo en esas sociedades. El romanticismo surge como un movimiento para contraponerse, como les dije, al racionalismo neoclásico. No hay que confundir el término romántico con su significado actual de romance, pues se hace referencia a la emoción que despierta los espacios agrestes. Espacios agrestes, pues son los terrenos abruptos o está lleno de maleza por falta de cultivo. La naturaleza y la melancolía. Recuérdense que la melancolía es un estado anímico permanente, vago, sosegado de una tristeza y desinterés que va a surgir por causas físicas o morales, por lo general de leve importancia en el ser humano, pero esto en determinado momento, recuerde usted de que puede llegar a un momento de depresión en una persona, ¿verdad? Que genera, así como también lo increíble e inverosímil. Se tomó el término como opuesto a lo clásico, en especial en lo que es la literatura. El barroco también toma parte en este movimiento, pues vuelve con ese gusto por el drama, y si es con violencia, pues va a ser mucho mejor, con guerras, locura, la muerte. Además, no está mal aderezarlo con un poco de erotismo. Pongo de ejemplo la novela de Jorge Isaacs, que es María, que algunos pues ya la conocen, algunos la han leído. Ahí vemos ese romance, esa melancolía, esa tristeza, y que termina con la muerte de María. A eso se refiere el romanticismo. Y también la descripción de los paisajes exóticos de lo que era América en esos tiempos. El mundo es más bien lo contrario, irracional, no es ni intelectual, está lleno de sentimientos, de imperfecciones, incertidumbres, y es ahí donde pues descansa esta corriente literaria. La libertad individual es ahora importante. Recuérdense que ese es un principio de lo que fue la Revolución Francesa, la libertad, que es un valor individual y es ahora importante y cada uno tiene su propia forma de buscarla. Muy pronto esta idea se extiende por toda Europa como un movimiento cultural al hacerlo. Y cada país va a tener su propia forma particular de romanticismo que se va a proyectar a su vez en distintas disciplinas artísticas. Recuérdense que no solo en literatura, también en la escultura, en la arquitectura, la música, en todo va a revolucionar, por eso se le llaman movimientos. El subjetivismo, como les dije hace un momento, se relaciona con la parte interna del ser humano. Es un rasgo intrínseco al movimiento. El yo es lo que importa y no esa científica universalidad de la ilustración. En este sentido, se exalta la personalidad individual y por consiguiente la originalidad. Cada persona va a mostrar lo que hace y la va a hacer única.
se empieza por valorar las tradiciones nacionales con sus respectivas épocas de esplendor, y es aquí donde empiezan los sentimientos del nacionalismo en Europa. El romanticismo se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración, como les mencioné anteriormente también, que sostenía a la razón como la base de todo conocimiento. Ahí es donde radica esa corriente también. Exaltó la libertad del individuo, su capacidad intuitiva, y del neoclasicismo. El neoclasicismo pues, fue un movimiento artístico literario que surgió a mediados del siglo XVIII y se abarcó también parte del siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto principalmente a lo que fue la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. A eso se refiere el neoclasicismo. Ese interés por la libertad creativa y la expresión individual hizo del romanticismo un movimiento sumamente diverso. Habían artistas revolucionarios y reaccionarios, también habían artistas evasivos de la realidad, o sea, que no querían vivir su propia realidad. Otros promotores de los valores burgueses, que ya les expliqué en qué consistió la burguesía, y otros antiburgueses, o sea, que estaban en contra de esa burguesía, lo que ocurrió en la Revolución Francesa, ¿verdad? Con la toma de la Bastilla, como les expliqué. Y para comprender mejor, pues vamos a conocer pues el contexto, los valores y las características del romanticismo. Muy bien, continuando con la explicación. El contexto histórico se da a finales del siglo XVIII, se produce en Europa. Hay una serie de acontecimientos revolucionarios que van a marcar el inicio de un nuevo orden social. Con la revolución industrial en Inglaterra se asientan los ideales liberales que va a significar el auge burgués. O sea, vean ustedes ahí, ¿verdad? Con la revolución industrial, la burguesía pues llega a la cúspide. En la sociedad americana, los derechos individuales, principalmente, y la francesa que proclamaba pues los tres principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad de los pueblos. Por lo que se refiere al mundo de las ideas, es una época donde los pensadores comienzan a debilitar las reglas y el concepto de la razón. Vean, ahí está el principio del romanticismo, tan utilizado durante años atrás. Kant, que es quien se encargó de demostrar que a través de critica la razón pura, que el motor ilustrado ya no servía. Imagínense ustedes, ¿quién lo dijo? El romanticismo supuso el fin del orden clásico, acabó con la monarquía absoluta. Cuando hablamos de monarquías, estamos hablando de los reinos de esa época, que ya empiezan a, como les dijera, a desaparecer ese tipo de monarquías. Con la razón y la regla, se va creando una nueva escala de valores, donde va a predominar, como les dije, el yo en detrimento de la realidad exterior. Recuérdense que el yo es a la persona individual, al ser. Se produce una supremacía en lo popular, lo que va a implicar pues un rechazo al neoclasicismo, el cual abogaba por un estilo elitista. Nos vamos a encontrar un fuerte componente nacionalista en contra de las actitudes universales de los ilustrados. Por otro lado, la mayoría de los autores románticos reivindicaron el cristianismo, que eran los que les decía con lo de Mao, esa obra literaria donde se da pues un paganismo grecolatino. Estamos ante una época de grandes enfrentamientos y lucha de clases y por lo tanto de importantes cambios que se van a reflejar en acontecimientos de esa época. Los valores que vamos a encontrar en este movimiento literario dentro del romanticismo se van a exaltar como máximos valores, pues el cristianismo, el trono. Cuando hablo del trono estamos hablando de las monarquías. La patria, el nacionalismo, la subjetividad, lo sublime, la libertad. Pero también vamos a defender los valores representados por la iglesia y por el Estado, que es, como les dije, el cristianismo, que van a reclamar los derechos del individuo delante de la sociedad y delante de las leyes de la época.
Dentro de las características del romanticismo, pues miren, esa es una lista que yo pues investigando les coloco ahí. Yo encontré esas, pero vamos a encontrar muchas más características que de este movimiento. Pero les coloqué esas como las más importantes. El rechazo al neoclasicismo y la ilustración, pues el romanticismo surge inicialmente en Inglaterra, Francia y Alemania, como les dije, como una contraposición al movimiento intelectual de la ilustración. La exaltación de los sentimientos y la subjetividad, pues exalta los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El culto del yo y del individualismo. Si antes el artista debía crear en función del encargo y limitarse a las intenciones de mecenas, recuérdense que los mecenas eran los que ayudaban económicamente a crear obras literarias o obras de teatro. Con la libertad adquirida, el artista podía centrarse en la individualidad, o sea, en él mismo. Valoración de la originalidad, que durante el romanticismo la originalidad se vuelve un criterio de valoración artística. La rebeldía ante las reglas del arte y la literatura, pues los artistas del romanticismo se opusieron a la rigidez y se liberaron del arte de las reglas, ¿verdad? Esto fue pues algo que evolucionó mucho en el arte de la literatura. Lo sublime hace referencia al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta. La exaltación de la fantasía se caracteriza por dar rienda suelta a las fantasías, los sueños, lo sobrenatural y la provocación. La naturaleza, este movimiento pues aportó un nuevo carácter del paisaje, como les mencioné en la obra de María, en el que la naturaleza resultaba pues una metáfora del mundo interior del individuo y no un mero contexto en la escena. El nacionalismo se caracterizó por la búsqueda de la identidad, no solo individual, sino su herencia y sentido de pertenencia. La nostalgia por el pasado se contraponía al progreso dramático de la revolución industrial. Interés de la Edad Media y el Barroco. Recuérdense que fueron dos momentos importantes que el romanticismo toma, especialmente lo que coincidió con el arte gótico para los románticos. Cuando hablamos del Barroco, pues los que han tenido la oportunidad de ir a Antigua Guatemala, usted se va a dar cuenta que Antigua Guatemala es un ejemplo del Barroco guatemalteco y llama mucho a los románticos, aquellos que somos románticos empedernidos, nos encanta ir a la Antigua. Bueno, en estos momentos no, ¿verdad ustedes? Pero ya vamos a tener oportunidad de regresar. Interés de lo exótico, interés de los temas y culturas populares, el individualismo, ya se los había mencionado, donde exalta pues la expresión del yo en un sentido de reconocimiento de la identidad individual. El genio incomprendido, que sostiene la imagen de un genio romántico, que va a destacar la imaginación, la creatividad y una vida atormentada. El carácter onírico, que expone situaciones y emociones relativas a los sueños, las pesadillas y las fantasías. Dentro de los temas del romanticismo, pues ahí vamos a encontrar una serie de este tipo de temas. Vamos a encontrar el amor, la pasión y la emoción, la nación, la historia y el pueblo, que el pueblo pues es el nacionalismo, la religión, o sea, el cristianismo, las mitologías nórdicas y la espiritualidad, el imaginario fantástico medieval, el orientalismo y el mundo aborigen, la muerte como principal, ¿qué les dijera yo? Que no debe de faltar en una historia romántica, y que va a finalizar pues con un suicidio o en este caso pues, valga la redundancia, con la misma muerte. El paisaje como una metáfora del mundo interior del sujeto. Recuérdense, acá entra lo que es la naturaleza, la enajenación, que es un ser de potencial infinito, pero al mismo tiempo un ser ajeno a la sociedad. El héroe romántico se crea aislado de la sociedad, pero tiene un punto importante dentro de lo que es la corriente literaria. La fatalidad, que exigía un héroe oprimido por la suerte adversa, en este caso, pues el eterno enamorado de María, ¿verdad ustedes? La confrontación, el rechazo, la exaltación del yo, el héroe rebelde, la melancolía como reflejo de un quiebre interior, el desengaño, la evasión, la naturaleza silvestre, la libertad, el amor y la muerte. El poeta es demiurgo, es decir, que se vuelve creador.
La obra inacabada e imperfecta es mejor que la obra cerrada y concluida. Muy bien, esta ha sido la exposición que tenía preparada para ustedes y vamos ahora pues a dar lectura a lo que son las conclusiones sobre el tema. Ahí les coloqué yo que esa corriente se opone a la ilustración, ya que los ilustrados creían que la razón era el motor que impulsaba al hombre, la felicidad, el romántico rechazado y bueno, todo lo que se ve en esa época fue una época de grandes cambios que contribuyeron al desarrollo de la humanidad. Por la liberación que se vivió en la época romántica, hoy la toma de decisiones en todos los niveles de nuestra vida son la fuerza que impulsan un mejor porvenir donde podemos tener esa libertad de pensar y demostrar nuestras propias capacidades físicas, políticas, culturales e intelectuales y mejorar continuamente en una sociedad que se ha venido transformando con el paso del tiempo. Muy bien, chicos y chicas, hemos tenido a bien entonces la exposición sobre la corriente del romanticismo. Espero que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Y la próxima semana, pues yo creo que es semana de repaso. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que vimos durante este bloque número 4. ¿Alguna pregunta? Sarbelio. Bueno, en relación pues con la corriente, lo que usted decía del romanticismo y los hechos que se dieron durante su pleno auge, sí, por ejemplo, con los problemas sociales que se están dando ahora en esta actualidad de la pandemia, las luchas contra las dictaduras en países como Venezuela, en Nicaragua, las revueltas en Estados Unidos por el racismo y todos los males sociales que se están observando, pues también acá en Guatemala con las críticas que tienen contra el presidente por las decisiones que están tomando, ¿qué sería lo que se necesitaría un punto como de ebullición para que se volviera a dar una corriente similar o igual a la del romanticismo dada en el siglo XVIII? ¿Qué sería lo que sucedería también si se llegara a dar el caso? Muy bien, Sarbelio, gracias por su intervención. Pues recuérdase que estos movimientos surgieron en esos momentos de acuerdo a las necesidades que tenía la población. En nuestro caso, pues es un caso muy diferente, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo actualmente, por todas esas convulsiones políticas que actualmente aquejan no solo a nuestro país, sino que también a los países de Latinoamérica y otros países del mundo que viven en unas condiciones pues similares a la nuestra, pero que, ¿qué le digo yo? Todo depende del ser humano el querer cambiar. Yo desde mi punto de vista les puedo decir que si nosotros mismos empezamos a forjar un cambio, nosotros podemos hacer pues grandes cosas, ¿verdad? Y se necesitan líderes, pensadores que coadyuven pues a lograr salir de esa situación, ¿verdad? Sí se puede, pero tendría que manifestarse de una forma, ¿qué le digo yo? Con pensadores que tengan la misma línea. Recuérdese que el nacionalismo, pues todavía hoy día se practica, los principios de la Revolución Francesa también. Entonces son situaciones que podemos cambiar, pero no solo está en una persona, sino que en toda una nación, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, si ya no hay preguntas, dudas, mis apreciados jóvenes y señoritas, entonces, primeramente Dios, nos estaremos viendo la próxima semana en un breve repaso de los temas que hemos desarrollado durante este bloque. Agradezco a cada uno, los que hacen posible, pues, ahí sí que ser partícipes de esta conversación virtual. Agradezco, pues, a cada uno, a sus papás, el esfuerzo que hacen también. Que Dios me los siga bendiciendo en sus hogares y a cada uno por nombre y apellido. Así es que bendiciones, Arbelio, Fernando, Gabriela, Mayeli, Kimberly, Katherine, Jennifer, Andrea, Kevin, Belén. Muchas gracias, que tengan buen día, que Dios les bendiga. Joseph, fue un gusto saludar a los jóvenes y que tengan un buen día. Bendiciones. Gracias, profe.
Hasta Igual. la próxima. Profe. Bendiciones. Lo queremos mucho y le decimos de que tomen sus precauciones y que se cuide, profe. Le tenemos mucho aprecio. Muchísimas gracias, hija. Que Dios me la bendiga a usted también y a su apreciable familia. ¿Oyó? Igual a todos. Bendiciones. Feliz día. Que Dios les bendiga. Y tengan buen día, siempre cuídense, ¿verdad? No Buen día, se profe, metan que las- tenga un feliz donde no día y deben que de- se cuide mucho.